Padre Santo y Padre bueno, te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor. Vengo esta noche a compartir tu palabra, Señor. El tema que me ha traído, Señor, a mi mente, a mi corazón, Señor, Padre Santo, donde Felipe ora, Señor, con el etíope y es bautizado, Señor. Ayúdame tú, Espíritu Santo, habla a través de mí, que la gloria y la honra sea para ti. Bendice a mis hermanas, Señor, que están aquí, y bendice las que van a entrar, Señor, y aún las que no han entrado o no podrán entrar. Bendícelas, cuídalas, protégelas en su camino a su casa, Señor, que ángeles las lleven con bendición, Señor, y las protejan a cada una de mis hermanas en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice en Hechos 26 al 39, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título se llama Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volviendo sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que tranquila, así así no abrió su boca. Es humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, añada bendición a su palabra. Estaba hablando con el Señor, queriendo a ver qué tema iba a traer, y estaba escuchando pues una prédica, y me acordó mucho la historia de Felipe, cómo el eunuco no estaba preparado, no era una persona que era muy, como diríamos en ese tiempo, religiosa, que asistía a la sinagoga ni nada de eso, porque él era un eunuco etíope. En ese tiempo, pues los eunucos eran los sirvientes, eran
hombres que pues no podían tener familia, que no podían tener mujeres, que eran solamente eran prácticamente esclavos en ese tiempo, porque no podían hacer más nada, solamente servir. Y este hombre, este eunuco, tenía hambre de la palabra, porque él iba en ese carro y él iba leyendo las escrituras, que era el libro de Isaías en ese tiempo. Estaba leyendo, a pesar de que no, a lo mejor cuántos libros habrá leído, pero él lo leía por leerlo, porque tenía hambre de la palabra, pero no tenía mucho entendimiento. Y cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? En este tiempo, pues muchos leen la palabra y no saben las interpretaciones o la malinterpretan las cosas de la palabra, ¿no? Entonces tenemos que rogar al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento. Y si tenemos pues a alguien que conocemos que es cristiano, pues preguntarle, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? Yo a veces tengo preguntas y le digo a mi esposo, hay algo en la Biblia que no entiendo la interpretación, tal vez la interpreto de una manera y mi esposo la interpreta de otra manera, pero él con su conocimiento más con los años que tiene de experiencia de leer la Biblia, pues tiene una forma más fácil de explicarme lo que no entiendo, diríamos, en mi idioma, ¿no? En forma que yo lo pudiera entender. Y es lo que pasó con Felipe y el etíope. Él le habló en pocas palabras, diciéndole que si cree en Jesús, pues de todo corazón, pues él será salvo y no hay nada que le impide que se bautice. Entonces el eunuco le dijo, sí, yo creo que Jesús, que es el Hijo de Dios, sí creo, y fue bautizado y no lo vio más. El Señor desapareció a Felipe y lo llevó a otro lugar, y el eunuco se fue gozoso, no se quejó, y se fue el profeta, el pastor, el evangelista, y ahora me quedé yo sin saber nada. No, ya él estaba bautizado, ya él había reconocido a Jesús, porque de nada nos sirve que leamos la Biblia si no hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pues no tendremos entendimiento. Porque cuando nosotros venimos al Señor, la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice en Juan 8, 32 y 36. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, pues entonces ya ahí podemos entender la palabra. Cuando yo era joven, mi abuelita tenía una Biblia, y yo a veces me sentaba a leerla, pero nunca entendí nada de lo que decía. Yo leía Génesis y lo único que me acuerdo era que la Biblia hablaba de que Dios creó el cielo y la tierra, y que los animales, que Adán y que Eva, y que Caín y Abel. Era lo único que me puedo recordar o entender que entendía. A lo mejor leí Apocalipsis, o a lo mejor leí Juan o Salmos, pero nunca lo entendí. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor, y cuando no conocemos al Señor, pues tenemos como un velo en nuestros ojos, y nuestro corazón pues están tapados, no entendemos nada de lo que oímos. Pero cuando le pedimos al Señor que nos dé entendimiento, pues nos pasará como el eunuco, que aunque se vaya el pastor, aunque se vaya el evangelista, aunque se vaya quien se vaya, ya tendremos el gozo del Señor en nuestro corazón, que es nuestra fortaleza, y Él es que nos da sabiduría. Acuérdense que dice la palabra que el que esté falta de sabiduría, que la pida. Cuando estamos falta de sabiduría, tenemos que pedirle al Señor. ¿Y cuando le pedimos ayudas al Señor? Cuando lo conocemos y cuando lo tenemos ahí. Aprendemos a depender de Él. Nosotros, mi familia, mi esposo y yo,
dependemos para todo del Señor, para todo. O sea, yo soy una persona que dependo de todo. Yo voy a salir afuera y no salimos sin orar. Estoy en la calle, me comparten un pedazo de pan, mi compañero, y por ese pedazo de pan yo oro, lo bendigo y le doy gracias a Dios porque fui bendecida con un pedazo de pan o un café que alguien me pueda regalar, una botella de agua. Dependo del Señor, le doy gracias a Dios por todo y por todo lo que voy a hacer. Lo pongo en manos del Señor para que sea Él que me guíe, me dirija. Porque cuando tenemos al Señor, pues no importa que se vaya Felipe, como pasó aquí con el eunuco, ya el gozo del Señor está en nuestro corazón y tenemos que aprender a depender del Señor. Conozco personas pues que dependen mucho de sus pastores, para todo le piden pues su opinión a los pastores, y no está mal, pero cuando estamos en un lugar grande, por ejemplo, cuando Jesús predicó a la multitud, imagínense que Jesús se pusiera a hablar tú a tú con cada uno de los hermanos o a orar por cada uno de ellos individualmente, o que cada uno le contara su problema individualmente. Eran muchas personas que Jesús no podía tener tiempo con ellos. Igual que en nuestra iglesia hay muchos miembros, no podemos, el pastor principal, el fundador que ya murió, no tenía tiempo para dedicar tiempo uno por uno, pero enseñó algo, que nosotros dependemos del Señor, no del pastor, de que aprendamos a depender, a orar al Señor, porque el Señor es el que va a oír nuestra oración. Claro que Él oraba por nosotros y nos bendecía, pero nos enseñó a que nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús para orar por cualquiera de nuestras peticiones, no depender solamente del pastor, del evangelista o de Felipe para tener pues la respuesta a lo que pedimos. Solamente el hecho de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que volverá pronto, eso nos da privilegios. Tenemos, como dirían, un VIP para nosotros pedirle cosas al Señor. Tenemos un lugar exclusivo, tenemos lugares reservados, tenemos puertas abiertas que a lo mejor para otros son difíciles de conseguir, de abrir. El Señor nos pone en gracia con jueces, nos ponen en gracias con abogados, con jueces, y nos da la victoria. Aunque todo el mundo diga lo contrario, ya te van a condenar, ya te van a hundir, ya perdiste el caso. El Señor es el que tiene la última palabra. El Señor es el que nos bendice. El Señor no hace excepción de personas, porque este eunuco, Etiopía, pues es otro país, es otro lugar. No era judío, el eunuco, pues los eunucos no son judíos, porque son, pues, es un tipo de personas que son, pues, a mí me da pena, ¿no? Porque el hecho es decir, son personas que no pueden tener hijos ni familia, ¿no? Son solamente esclavos. Pero ese hombre no importaba que él era un eunuco etíope, él no le importó, ya él tenía a Jesús en su corazón, ya él tenía el gozo en su corazón, aunque Felipe ya no estaba ahí, ya él sabía que con el haber creído y confesado que tenía a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ya él iba, cuando leyera las Escrituras, él iba ya a entender, porque ya tenía a Jesús y el Espíritu Santo le iba a dar este discernimiento para seguir leyendo pues las Escrituras, ¿no? Cuando él le dice, ¿de quién habla Isaías? ¿Habla de él mismo o habla de otro? Y cuando Felipe le explica, para él pues quedó maravillado. Y gloria a Dios por eso, porque así nosotros tenemos que ser, donde Dios nos lleve, tratar de pues explicarle cosas a otros que a lo mejor no entienden, pero de una manera sabia, ¿no? No con soberbia, no con, ¿cómo diríamos? Religiosidad,
sino con el amor de Cristo. Cuando tenemos el amor de Cristo, podemos compartir la palabra sabiamente, dulcemente, con la sabiduría del Señor y pedirle que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en la persona, que el Espíritu Santo sea el que lo redarguye, porque nosotros podemos pasarnos media hora, una hora hablando con una persona del Señor, hablándole del Señor y de lo bueno y de lo maravilloso y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pero si el Espíritu Santo no es que lo redarguye y que entre en su corazón la palabra, pues va a quedar claro, porque nunca vuelve vacía, pero a veces pues queda nula. A mí alguien me predicó una vez por una hora antes que yo conociera al Señor, y yo no me acuerdo de nada de lo que esa persona me dijo, nada. ¿Por qué? Porque cuando la persona me estaba hablando, mi mente y mi corazón estaba cerrada. Estaba cerrada y lo primero fue que puse como un bloqueo. No voy a escuchar, no me va a importar, bla, 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 lo que diga la persona, ¿no? Entonces ya fui con mi mente negativa y mi corazón negativo a no querer recibir lo que esa persona me diga. Lo único que sí me acordé que al final esa persona me apuntó y me dijo, yo a ti te veo en los caminos del Señor. Yo me burlé en su cara y yo le dije, oh, sí, yo. Pero fue una risa o una risa burlona, pero al mismo tiempo con miedo, porque cuando la persona me apuntó con su dedo, lo hizo con autoridad. Me dijo, a ti yo te veo en los caminos del Señor. Eso a mí nunca se me olvida, porque me habló como una hora y yo no me acuerdo de nada lo que me dijo, de nada. Pero sí sé que la palabra no vuelve vacía. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, que de verdad lo confesé con mi boca, lo primero que me vino a la mente fue esa señora cuando, ese momento, no el momento de que me habló una hora completa, sino en el momento que ella me habló con autoridad. Eso es lo que me recordé automáticamente. Confesé a Jesús como Señor y Salvador. De una vez me vino esa, y la gloria es para Dios, porque Dios usó a esta señora que yo conocía su vida, y si vamos a hablar o a querer juzgar, yo hubiera dicho, ay, ¿qué me está hablando esta señora que es cristiana? Si conozco su vida, de que no está perfectamente bien con el Señor. Yo pude haber juzgado o dicho, pero sin embargo tuve temor. El Señor la usó, me predicó, sembró la semilla en mí, como a lo mejor tantas personas, porque mi abuelo era copastor y mi abuelo siempre pues oraba por nosotros. El Señor siempre estaba mirando qué iba a hacer conmigo. El Señor tenía un propósito conmigo, a pesar de que yo no sabía lo que era. El Señor sí sabía que tenía un propósito conmigo. Yo cuando era pequeñita me caí de un segundo piso y mi cabeza se abrió y me dieron como 42 puntos en mi cabeza y tenía como 5 añitos. Entonces desde ahí que yo vengo mirando mi historia, yo vengo mirando de que el Señor tenía un propósito conmigo. A lo mejor tantas veces, a lo mejor el Señor me salvó de tantos peligros y accidentes que que no sé hasta ahora, pero era con este propósito de que pudiera ser instrumento de traer su palabra ahora, de predicar su palabra, de dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Y aunque no tenga a Felipe a mi lado que me enseñe la palabra, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, en mi corazón, y no tengo a Felipe, tengo a Roberto. Cuando no sé algo, yo le pregunto a él y él me ayuda, y pues oramos los dos juntos y buscamos en la Biblia y él me ayuda y lo interpretamos, y como el Señor, pues ahí pues ya entiendo porque no somos perfectos, ¿no? Hay cosas que uno no lo sabe todo, pero el Señor es bueno porque Él nos da la ayuda y todos tenemos la misma capacidad. Teresita, María, Dorita, Isa, todos tenemos la misma capacidad de predicar la palabra, así como estuvo Felipe y estuvo el etíope.
No importa dónde estemos, cómo estemos, con quién estemos. Lo importante es que tengamos a Jesús y Él es que va a hacer la obra en nosotros y nos va a usar. Y si no conocemos al Señor, pues el hambre que tengamos del Señor nos va a llevar a encontrar eso que estamos buscando. Eso que estábamos buscando, como yo mucho tiempo lo busqué, que estaba buscando a Jesús y no lo encontraba porque no quería buscarlo de verdad, porque Jesús nunca estuvo perdido. La que estuve perdida fui yo. Yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí. Así es que el Señor es bueno, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y le exhorto a cada uno de ustedes y a los que van a escuchar este audio que pues no seamos como una piedra, que escuchamos, como escuché yo la palabra por 1 hora y no me entró nada, porque cuando vamos con el corazón cerrado y la mente cerrada a no escuchar, no escuchamos. Aunque estemos en el lugar, nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro lugar. Y eso no está bien, porque si van a la iglesia, si vamos a un grupo a escuchar la palabra, debemos ir prestos. Señor, ayúdanos, abre nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Porque estamos escuchando o vamos a la iglesia o vamos a un grupo, es escuchar la palabra. No nos podemos poner a entrar al grupo e irme a ver la televisión y dejar el grupo abierto para que la hermana crea que yo estoy ahí. No me engañan a mí o al grupo donde estén, se engañan ustedes mismas, ¿no? Porque no está recibiendo la bendición y muchas veces perdemos las bendiciones por hacer cosas indebidas que no son. Entonces, nosotros escuchamos prédicas a veces que miramos con mi esposo y tienen 2 horas, los predicadores de antes, 2 horas, 3 horas, que a veces para verlo hay que verla en 2 partes porque son bastante largas. Y la hemos escuchado y cuando se acaba estamos buscando la segunda parte porque estamos interesados en aprender la palabra. 2 horas o 3 horas es nada. Cuando uno tiene hambre de la palabra, es nada. Pero hay personas que le pones un audio 15 minutos y se aburren. Ya no lo quieren ni ver, ni lo terminan de ver. Ahora, pues las cosas están muy modernas en el computador, que usted sabe cuántas veces se vio un video, cuántas veces lo ve, dicen millones, 5 millones, 3 millones, 30 millones. De personas ven un solo video y hay otros que usted lo ve que tienen 10 vistas, 5 vistas y tú dices, pero ¿por qué este video es una prédica, es de bendición? Y sin embargo hay cosas tontas que tienen millones de vistas y tú dices, pero ¿por qué? Porque por lo mismo tanto que la gente anda buscando cosas que no son edificantes, las cosas que son edificantes los aburren, no son para ellos. Aún cristianos pierden el tiempo mirando el Facebook, el WhatsApp, para aquí, para allá. Y yo digo, si mi teléfono, yo tenía un método que me decía cuántas veces yo al día había mirado mi teléfono. Otro teléfono que tenía. Me decía, has mirado tu teléfono tantas horas hoy. Y yo decía, wow, qué tan moderno. Me decía solo, sin que yo le preguntara. Me daba una notificación que decía cuántas veces. Y yo decía, ay, he mirado mi teléfono poquito. Decía, qué bien, eso está bien, que he mirado mi teléfono poquito. A veces ya has mirado tanto. Pero digo, ¿pero por qué? ¿Por qué dice que lo he mirado tanto? Porque cada vez que le sacamos el código al teléfono y entramos al Facebook o al WhatsApp o al Twitter o a Instagram, ya tú estás mirando. Imagínense que 5 veces al día tú mires el Facebook. Si 5 veces al día que ves el Facebook, compartes 5 versículos al día, ¿cuántos son a la semana? O cuánto es al mes o al año. Entonces, si ve Instagram, si lo ve 10 veces al día y compartes una foto 10 veces al día, ¿cuántas fotos son a la semana? Entonces, tendríamos que, pues,
sacar provecho de estas tecnologías que hay ahora y predicar sin avergonzarnos, predicar con la misma autoridad que tenemos todos, con el mismo gozo que el etíope estaba leyendo Isaías sin entender lo que estaba leyendo, pero él lo estaba leyendo porque tenía hambre de la palabra, a pesar de que no entendía, él tenía hambre de saber qué quería decir. Él quería saber cuál era la interpretación. Y así debemos de ser nosotros, querer saber más allá de la palabra y compartir lo que sabemos, no quedarnos solamente nosotros con lo que sabemos y no compartirlo. Qué lindo es cuando a veces yo vengo y pues cuento de mí, de mi esposo, porque qué mejor que sea algo vivido, no que yo lo escuché de alguien. Es algo que me pasó a mí. Entonces con mi esposo a veces yo tengo tantos años leyendo la Biblia, pero hay pasajes en la Biblia que yo lo leo y que pensé que nunca lo he leído, supuestamente. A lo mejor lo he leído muchas veces, pero el Señor me ha hablado en el tiempo que me ha querido hablar y en el momento que me ha querido hablar, el versículo que siempre he leído. Y a veces yo voy muy emocionada, mira lo que encontré, como a mi esposo, ¿no? Como que encontré algo muy nuevo en la Biblia. La Biblia está ahí, eso ha estado ahí, nunca se ha ido, sino que el Señor me abrió los ojos para que yo pudiera entenderlo. Y mira lo que encontré, mira lo que aprendí. Y mi esposo va a su Biblia y miro su Biblia y ya él lo tiene marcado, pero para mí era nuevo. Y yo digo, oh no, me siento como una niña cuando no hace la tarea, ¿no? A veces yo le digo, mira lo que encontré es nuevo, y mi esposo va a su Biblia y yo llevo la mía, pero ya él lo tiene marcado. Entonces, o a veces igual, ¿no? Él lee algo y yo lo tengo marcado y él no. Entonces siempre andaba con marcadores marcando para saber que ya lo hemos leído y le ponemos fecha y todo. Y a veces cuando leemos un versículo o un pasaje y que estamos pidiendo alguna oración, lo anotamos en la misma Biblia y luego que volvemos a leer el mismo pasaje, mira, tal día, tal año, el Señor nos dio la victoria y leímos este pasaje. Y así nos vamos recordando de cosas pues buenas y cosas malas, ¿no? Que no han pasado, pero que al mismo tiempo el Señor nos ha dado la victoria y hemos leído ese pasaje bíblico, ¿no? Así mismo fue el eunuco. El eunuco, él estaba leyendo sin saber lo que estaba leyendo, pero no importaba, él quería saber qué decía. Él por eso le preguntó a Felipe. Y el Espíritu Santo, miren qué importante es la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que le habló a Felipe, porque aquí dice en el versículo 29 de Hechos 8, versículo 26 al 39, dice en el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le pregunta al etíope, ¿no? Le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Imagínense, esa es una cachetada que ahí le dio. Si nadie me enseña, ¿cómo voy a saber? Entonces, ya el Espíritu Santo había preparado a Felipe para que él le interpretara lo que el etíope estaba leyendo. Y al Espíritu Santo, qué lindo es tener una comunión así, que el Espíritu Santo te dice, vamos Patricia, predícale a esta, mira esa señora está llorando, ve, háblale, no, yo no conozco a esa señora, me ha pasado, pero háblale, no, yo no la conozco, pero sí, mira. Y a ver, me tocó una vez, que yo le hablé a una señora, hola señora, ¿qué le pasa? Ay, tú no sabes qué me pasó, y me contó toda su vida, y yo me quedé fría, nerviosa, no sabía qué hacer. Ay, Señor, ¿qué hago? Nada, ahora el Espíritu Santo así me habló, una voz audible, me habló
Y me dijo, ora, pero ¿cómo? Estoy en medio de personas, ¿cómo voy a orar? Y la señora gritaba y maldecía, y que porque estaba en un lugar y la persona no la querían atender. Y el Señor me dijo, ora, y yo no quería, tenía miedo y vergüenza, imagínense. Tenía miedo y vergüenza, pero ¿cómo no? El Señor, lloré, esa señora estaba como endemoniada, hasta le iban a llamar a la policía. Lloré con la señora, por la señora. Y la señora se transformó, se calmó, ella estaba diciendo malas palabras y todo. Y yo, ¿cómo me iba a acercar a esa señora a decirle, señora, venga, vamos a orar? Si me podía dar una cachetada o me podía decir una mala palabra, pero el Espíritu Santo me dijo, ora con ella. Y yo no quería, la verdad, porque la situación era embarazosa. La señora estaba gritando, maldiciendo, gritándole a la seguridad y todo. Y la señora viene y se sienta al lado mío. Y entonces ahí el Espíritu Santo me habla y me dice, y yo no sabía qué decirle. Y el Espíritu Santo me dice, ora por ella. Yo, pero ¿cómo voy a ir de frente? Y le digo, señora, ¿qué le pasa? Porque está gritando, mire, le pueden llamar a la policía. Es que usted no sabe qué es eso, qué injusticia. Y yo le dije, no se preocupe, señora. Y la agarré de la mano a la señora, estaba temblando, tenía su mano fría, oré por ella. Y si ustedes veían su cara cómo se iba transformando, y lloraba y lloraba. Y luego me dijo, gracias, me dijo, no, dile gracias al Señor, eche su carga sobre el Señor para que sea Él que la sustente. Y la señora se calmó, tranquila. Luego me llamaron a mí, que estaba en mi cita, ¿no? Y me llamaron, ya cuando salí pues ya no la vi más, ¿no? Pero fue una experiencia para mí muy intensa, porque no sabía cómo reaccionar en ese tiempo. No tenía la valentía ni la gallardía pues que ahora el Señor me ha dado pues tenemos la gallardía, pero es con la palabra, porque con la palabra que podemos defendernos. El Espíritu Santo pues nos ayuda, pero cuando no sabemos la palabra, lo que podemos dar es respuesta humana o decir, pobrecita tú, o darle la razón a la persona, ¿no? Porque eso a veces la persona quiere escuchar, quiere que le digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, en ese momento para mí fue un momento pues muy intenso, pero la gloria sea para Él, porque fui obediente al Espíritu Santo. Y cómo te habla, cómo audiblemente, cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo, uno lo puede escuchar. Y hay veces que uno no quiere hacer caso, dice, no voy a hacer caso. Y el Espíritu Santo no habla. Cuando no habla tenemos que obedecer, aunque no nos guste, aunque no queramos, aunque tengamos miedo, porque el Señor nos va a defender. Si nos está mandando que hagamos o digamos algo, Él nos va a defender, Él nos va a dar la victoria, Él no nos va a echar al ruedo, como dicen, y luego nos va a dejar avergonzados, ¿no? Porque nuestro Dios no es un Dios así. Nuestro Dios es un Dios de verdad, de amor, de compasión y de victoria. Así que, hermanos, quiero orar para concluir esta linda historia del etíope y Felipe. Padre Santo y Padre bueno, te doy toda gloria y toda honra a ti. Señor, que esta palabra, Señor, que has traído en esta noche, Señor, seas tú que redarguya a cada hombre y cada mujer, Señor, para seguir llevando tu palabra a otros, Señor, que a pesar que leen la Biblia, Señor, no saben, no entienden, porque sus oídos, sus ojos están cerrados, porque hasta que no confesamos con la boca que tú eres nuestro Señor y Salvador, no podemos ser libres. Señor, ayúdanos, Padre, a ser instrumento como lo fue Felipe. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a que el Espíritu Santo sea el que nos redarguya, el que nos hable, el que nos impulse, Señor, a hacer cosas que a veces nosotros por miedo no queremos hacer. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos dirija a cada uno de nosotros, Señor, para seguir llevando tu palabra, a seguir llevando tu palabra sin miedo, sin vergüenza, sin temor, a ser instrumento de bendición para otros, como fue Felipe al etíope, Señor. Te doy toda gloria y toda honra. Padre, oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.